¿Quieres transformar tu alimentación y empezar el 2025 con el pie derecho? Hoy te traigo un plan de comidas completo para toda la semana, con una guía detallada de recetas, una lista de compras práctica y todos los tips para que llevar una alimentación saludable sea fácil y asequible. Quédate hasta el final para acceder a todos los recursos gratuitos que te ayudarán a cumplir tus objetivos de salud. Para empezar con el pie derecho, quiero que hablemos de los principios fundamentales de una alimentación saludable. Uno de los conceptos más importantes es el enfoque en alimentos integrales, es decir, aquellos que están en su forma natural, sin procesar o con el menor procesamiento posible. Los alimentos integrales, como frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras, nos brindan una cantidad mucho mayor de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y fibra, que son clave para el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo y mente. Ahora, otro aspecto fundamental de una alimentación saludable es el control de porciones. Puede sonar sencillo, pero comer en las cantidades adecuadas es una de las mejores formas de cuidar de nuestra salud sin tener que hacer dietas restrictivas. Controlar las porciones no se trata de contar cada caloría, sino de aprender a reconocer cuánto necesita realmente nuestro cuerpo y cuándo se siente satisfecho. Esto ayuda a mantener nuestro peso en un rango saludable y a evitar el consumo excesivo de ciertos nutrientes que en grandes cantidades podrían afectar nuestra salud. Una vez que entendemos estos principios, es esencial que aprendamos a balancear nuestros nutrientes. ¿Qué significa esto? Básicamente, cada comida debe contener una combinación de macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Los carbohidratos nos dan la energía que necesitamos a lo largo del día. Las proteínas son fundamentales para la reparación y crecimiento de nuestros tejidos, y las grasas saludables, como las que encontramos en el aguacate, las nueces o el aceite de oliva, son importantes para funciones como la absorción de vitaminas y la salud del cerebro. Es importante también incluir una variedad de alimentos en nuestra dieta diaria. ¿Por qué? Porque cada grupo de alimentos nos aporta algo diferente. Las frutas y verduras, por ejemplo, son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra, lo cual es esencial para la digestión y la salud celular. Los granos enteros, como la quinoa o el arroz integral, nos aportan energía sostenida gracias a sus carbohidratos complejos. Y las proteínas, tanto vegetales como animales, son el bloque de construcción de músculos y tejidos. Además, variar nuestra dieta asegura que recibimos una gama completa de nutrientes y hace que nuestras comidas sean mucho más interesantes y satisfactorias. Comer saludablemente no significa que tengamos que limitar nuestras opciones, sino que podemos disfrutar de una amplia variedad de alimentos que nutren y benefician nuestro cuerpo de manera equilibrada. En resumen, una alimentación saludable se basa en alimentos integrales, en cuidar las porciones y en balancear los nutrientes de cada comida. Si seguimos estos principios básicos, no solo veremos mejoras en nuestra energía y bienestar, sino que también podremos prevenir muchas enfermedades a largo plazo. Así que, al preparar tus próximas comidas, recuerda incluir variedad, nutrir cada plato con alimentos de calidad y, sobre todo, disfrutar el proceso de cuidarte a través de lo que comes. Ahora que tenemos las bases de una alimentación saludable, quiero compartir contigo un plan semanal completo que te ayudará a poner en práctica estos principios. Este menú está diseñado para cubrir tus necesidades nutricionales, brindarte energía y ayudarte a mantener un estilo de vida saludable, todo mientras aprovechas al máximo cada ingrediente, evitando desperdicios y maximizando tu presupuesto. Vamos a comenzar con el día 1. Para el desayuno, tenemos un bol de avena con frutas frescas y nueces. Este desayuno es ideal porque te aporta carbohidratos de absorción lenta de la avena, los cuales te darán energía durante toda la mañana, junto con grasas saludables de las nueces y antioxidantes de las frutas. Para el almuerzo, hemos incluido una ensalada de quinoa con vegetales mixtos, garbanzos y un aderezo de limón. Esta opción es rica en proteínas de origen vegetal, fibra y vitaminas, además de ser una comida ligera y fácil de digerir. En la cena, proponemos un salteado de vegetales con pollo a la parrilla, acompañado de una pequeña porción de arroz integral. Este plato es perfecto para reponer nutrientes después de un día activo, con una buena fuente de proteínas de alta calidad y carbohidratos complejos que ayudan en la recuperación muscular. Entre comidas,
Puedes disfrutar de snacks saludables como una manzana con almendras o un puñado de zanahorias baby, lo que te permitirá mantener la saciedad y evitar caer en tentaciones poco saludables. A lo largo de la semana, el menú va variando para incluir diferentes grupos de alimentos y garantizar que recibas una variedad completa de nutrientes. En el segundo día, por ejemplo, incluimos un desayuno alto en proteínas, como un yogur griego con semillas de chía y frutas, que ayudará a mantenerte saciado por más tiempo. Para el almuerzo, una sopa de lentejas con espinacas y zanahorias, que no solo es reconfortante, sino que también es una excelente fuente de hierro y fibra. Para la cena, una pasta integral con salsa de tomate y espinacas, una alternativa perfecta para quienes buscan disfrutar de un plato clásico pero con un giro nutritivo. El resto de la semana sigue con esta misma lógica. Cada día incluye una combinación de carbohidratos, proteínas y grasas saludables, además de una buena dosis de vegetales. En el día 5, por ejemplo, introducimos el pescado como proteína principal en la cena, acompañado de batatas al horno y brócoli al vapor, un plato simple pero lleno de nutrientes esenciales como omega 3 y antioxidantes. Al final de la semana, el menú incluye algunos de los ingredientes que utilizamos al inicio, lo que te permitirá aprovechar al máximo lo que compraste sin tener que desperdiciar alimentos. Cada uno de estos platos ha sido cuidadosamente pensado para que puedas disfrutar de una alimentación equilibrada sin sacrificar sabor. Además, esta rotación de alimentos no solo mejora la calidad de tu dieta, sino que hace que cada comida sea una experiencia satisfactoria. No te aburrirás porque tienes variedad, y te sentirás bien porque cada plato aporta los nutrientes que necesitas para rendir al máximo. Recuerda, este plan semanal es solo una guía que puedes adaptar según tus preferencias o necesidades. La clave está en mantener la consistencia y en hacer pequeños ajustes a medida que aprendes lo que mejor funciona para ti. Con este menú, tendrás un esquema completo para empezar tu camino hacia una mejor salud, y la confianza de que estás cuidando de tu cuerpo día a día. Organizar tu lista de compras puede marcar una gran diferencia, no solo para tu presupuesto, sino también para tu alimentación. Una lista bien estructurada y pensada no solo te ahorra tiempo en el supermercado, sino que te ayuda a evitar compras impulsivas que suelen incluir alimentos ultraprocesados o de menor valor nutricional. Hoy te enseñaré cómo preparar una lista de compras inteligente que se adapta a tu plan semanal y a tus objetivos de salud. Empecemos con los productos frescos como frutas y verduras. Una de las mejores formas de ahorrar y al mismo tiempo asegurar la frescura y calidad de estos productos es elegir opciones de temporada. Los alimentos de temporada no solo son más económicos, sino que también suelen tener un sabor más intenso y mayor contenido de nutrientes, ya que han sido cosechados en su punto óptimo. Además, si tienes un mercado local de frutas y verduras cerca, te recomiendo visitar estos lugares, ya que generalmente ofrecen productos frescos y a precios más bajos que los supermercados. Al seleccionar tus frutas y verduras, busca colores vibrantes y evita aquellos productos que tengan daños visibles. Los colores intensos suelen indicar un alto contenido de vitaminas y antioxidantes, mientras que las frutas y verduras con magulladuras o partes blandas podrían estar perdiendo frescura. Tómate unos segundos para examinar cada producto. Este pequeño detalle puede marcar la diferencia en el sabor y en la duración de tus alimentos en casa. A continuación, vamos a la sección de proteínas. Las proteínas son esenciales para nuestro cuerpo, y hay muchas opciones que se ajustan a distintos presupuestos y estilos de alimentación. Si consumes carne o pescado, busca cortes magros y revisa las fechas de vencimiento para asegurarte de llevar los productos más frescos. También puedes optar por proteínas de origen vegetal, como el tofu o las legumbres. Las legumbres, como los garbanzos, las lentejas y los frijoles, son económicas y versátiles, además de ricas en fibra y nutrientes. Si compras en grandes cantidades, considera congelar lo que no utilizarás de inmediato para que se mantenga en buen estado. En cuanto a los granos, opta por versiones integrales como el arroz integral, la quinoa o la pasta de trigo integral. Estos alimentos son una excelente fuente de energía sostenida y aportan más fibra que los granos refinados, lo que favorece una mejor digestión y ayuda a mantener la saciedad. Además, suelen tener una vida útil larga,
por lo que puedes comprarlos en cantidades mayores si encuentras ofertas, lo cual es ideal para ahorrar en el largo plazo. Otro consejo clave para optimizar tu lista de compras es aprovechar las ofertas, pero con criterio. Es tentador comprar algo solo porque tiene descuento, pero antes de añadirlo al carrito, pregúntate si realmente lo necesitas o si encaja en tu plan semanal. También, cuando compres alimentos envasados, dedica un momento a leer las etiquetas. Asegúrate de que no contengan azúcares añadidos o ingredientes artificiales innecesarios. Esto te permitirá hacer mejores elecciones para tu salud sin comprometer el presupuesto. Finalmente, al organizar tu lista de compras en categorías como frutas, verduras, proteínas y granos, podrás moverte de manera más eficiente en el supermercado, asegurándote de obtener todos los productos necesarios sin desviarte hacia secciones menos saludables. Una lista de compras bien hecha no solo facilita tus compras, sino que también te ayuda a mantenerte comprometido con tus objetivos de salud, reduciendo el desperdicio y aprovechando cada ingrediente al máximo. Recuerda, cada pequeño esfuerzo cuenta. Tomarte unos minutos para planificar tu lista de compras te permitirá disfrutar de alimentos frescos y nutritivos durante toda la semana sin gastar de más. Con estos consejos, verás cómo hacer las compras se convierte en una tarea rápida, práctica y hasta disfrutable. Ahora estás listo para poner en práctica esta lista inteligente en tu próxima visita al supermercado. Uno de los mayores desafíos a la hora de mantener una alimentación saludable es encontrar tiempo para preparar cada comida. Todos tenemos días en los que parece que las horas no alcanzan, y terminamos optando por opciones rápidas y menos nutritivas. Pero hoy te quiero mostrar cómo puedes simplificar esta tarea con una estrategia de organización conocida como batch cooking o cocina por lotes. Este método te permitirá preparar en un solo día la base de tus comidas para toda la semana, ahorrándote tiempo y esfuerzo. El batch cooking consiste en preparar grandes cantidades de ciertos ingredientes básicos, que luego puedes combinar de diferentes maneras para armar tus comidas. Esto no significa cocinar platos completos para toda la semana, sino que se trata de organizar y cocinar en lotes aquellos alimentos que puedes usar en varias recetas, como granos, proteínas y vegetales. Por ejemplo, puedes cocinar una tanda de arroz integral, hornear varias piezas de pollo y saltear verduras variadas en un solo día. Así, tendrás los componentes principales listos y solo te tomará unos minutos armar platos frescos cuando los necesites. Para que este método funcione sin complicaciones, es importante que tengas un plan claro antes de empezar. Dedica unos minutos a decidir cuáles recetas prepararás en la semana y qué ingredientes puedes cocinar por adelantado. Organízate por grupos de alimentos. Puedes empezar, por ejemplo, por hornear todas las proteínas que necesitarás, luego cocinar los granos y, mientras tanto, lavar y cortar los vegetales. Esta secuencia te ayuda a aprovechar el tiempo al máximo y te permite trabajar de manera eficiente en la cocina. Un paso clave en el batch cooking es asegurarte de que los alimentos estén completamente fríos antes de guardarlos en recipientes herméticos. Esto no solo conserva mejor los sabores, sino que también prolonga la frescura de cada ingrediente. Coloca los alimentos en recipientes que sean adecuados para el tipo de comida que almacenarán. Los recipientes de vidrio, por ejemplo, son ideales para las proteínas y vegetales, mientras que los granos cocidos pueden guardarse en recipientes de plástico o en bolsas reutilizables. Una vez que tengas todo listo, organiza los recipientes en el refrigerador de acuerdo a las comidas de la semana. Puedes etiquetarlos con el nombre de la receta o el día en que planeas consumirlos, lo que te ahorrará tiempo buscando y te ayudará a mantener el orden. Con esta estrategia, cuando llegue la hora de comer, solo tendrás que combinar los ingredientes ya listos y añadir los toques finales, como salsas o hierbas frescas, para darle el toque final a cada plato. Con el batch cooking no solo ahorras tiempo en la cocina, sino que también reduces el estrés de tener que pensar que cocinar cada día. Además, evitas el desperdicio de alimentos y garantizas que tus comidas sean siempre frescas, nutritivas y deliciosas. Imagínate abrir el refrigerador y tener todo listo para preparar tus comidas en minutos. Es una manera práctica y eficaz de mantenerte enfocado en tus metas de salud. Así que si quieres llevar una vida saludable sin pasar horas en la cocina, el batch cooking es definitivamente una estrategia que tienes que probar. Con un solo día de preparación,
podrás disfrutar de comidas frescas y caseras durante toda la semana. Así que anímate, prueba este método y verás cómo simplifica tu vida mientras cuidas de tu alimentación. Ya hemos cubierto las bases, el plan semanal y cómo organizar tu lista de compras. Ahora vamos a ponerlo todo en práctica con algunas recetas rápidas y deliciosas que podrás preparar en poco tiempo. Estas recetas están pensadas para darte todo lo que necesitas. Son nutritivas, fáciles de hacer y perfectas para días ocupados. Empecemos con una ensalada de quinoa, ideal para el almuerzo. La quinoa es una fuente fantástica de proteínas vegetales y fibra, y en esta receta la vamos a combinar con vegetales frescos para una comida completa y llena de sabor. Para esta ensalada, necesitarás una taza de quinoa cocida, un puñado de espinacas frescas, medio pimiento rojo picado, un cuarto de pepino en rodajas y un poco de zanahoria rallada. También puedes añadir garbanzos para aumentar el contenido de proteínas. Una vez que tengas todos los ingredientes preparados, mezcla la quinoa con los vegetales en un bol grande. Para el aderezo, simplemente mezcla el jugo de medio limón, una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. Vierte el aderezo sobre la ensalada y revuelve bien para que cada ingrediente absorba el sabor. En menos de 10 minutos, tienes un plato fresco y equilibrado, perfecto para llevar a la oficina o disfrutar en casa. Esta ensalada es rica en fibra, antioxidantes y grasas saludables, y te mantendrá saciado durante horas. Para la cena, te propongo un salteado de pollo con vegetales, una receta rápida y adaptable a los ingredientes que tengas a mano. Necesitarás 150 gramos de pechuga de pollo cortada en tiras, media taza de brócoli, una zanahoria en rodajas y medio pimiento amarillo. En una sartén grande, calienta un poco de aceite de oliva y añade el pollo, cocinándolo hasta que esté dorado. Luego, incorpora los vegetales y saltea por unos 5 minutos. Puedes añadir un toque de salsa de soya baja en sodio o especias, como el ajo en polvo para intensificar el sabor. Este salteado de pollo con vegetales es una cena perfecta porque contiene una buena cantidad de proteínas, fibra y vitaminas, ideal para una recuperación óptima después de un día activo. Además, puedes cambiar los vegetales según la temporada o lo que tengas en el refrigerador, haciendo de esta receta una opción flexible y sin desperdicio. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que este plan de comida saludable te inspire a disfrutar de una alimentación que no solo te nutre, sino que también se adapta a tu estilo de vida. Recuerda que en la descripción encontrarás enlaces para descargar todos los recursos gratuitos, el plan semanal, la lista de compras y las recetas detalladas paso a paso. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos de nutrición y bienestar. Nos vemos la próxima semana con más ideas para una vida más saludable.